Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 17 hasta el versículo 23. Vamos a leer hasta el 25 para terminar el capítulo en cuanto a la lectura. Ya lo tenemos. Dice así la palabra del Señor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. 25. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Es la palabra del Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Soberano Dios, estamos en tu presencia en este momento y nos acercamos, por un lado, muy contentos por este tiempo que nos has dado, el gran privilegio que nos das de tener el tiempo de adoración, también escuchar la instrucción, la enseñanza de tu palabra. Pero, oh Señor, tú sabes y conoces para cuántos de nosotros tus palabras se han vuelto como amargas por causa de nuestro pecado, por causa de nuestro mal. Pero, Señor, en tu gracia, esa palabra que entra de repente como una amargura, como algo amargo, tú lo puedes convertir, oh Señor, en algo dulce por el Evangelio. Porque tu palabra, Señor, nos muestra que tú eres creador de todas las cosas y aún nos has creado. Y nosotros, oh Señor, ¿cómo te hemos pagado? No hemos hecho bien delante de ti. Y eso, Señor, causa en nosotros una tristeza. Pero también sabemos por tu palabra que tú eres el Dios de la misericordia y nos das nuevas oportunidades para acercarnos a ti, aprender de ti, corregir nuestro camino, abandonar nuestros pecados y seguirte a ti fielmente. Ahora, oh Señor, utiliza a tu siervo una vez más para que enseñe tu perfecta palabra y todo tu pueblo pueda y entienda, Señor, cada palabra, de manera que puedan llevar después a la práctica, a la obediencia para gloria tuya. Bendícenos con todas las capacidades que se necesita para escuchar tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, nos encontramos en la serie que hemos empezado hace un buen tiempo atrás en Primera Timoteo. Para los que son nuevos, de repente, en esta serie de enseñanzas, estamos estudiando la carta de Pablo a Timoteo, la primera carta pastoral, epístola pastoral, no porque es solo para pastores, sino porque se habla de los asuntos que los pastores deben tener en mente
pastores y ancianos. Y básicamente todo esto, toda esta carta tiene este espíritu: corregir lo que está mal y ordenar todo aquello que está desordenado en la casa de Dios. Porque Pablo nos ha mostrado y muy claramente que no es nuestra casa, sino la casa de Dios. Y en su casa hay reglas. En la casa del Señor hay maneras de conducirse. No es a nuestro criterio. Gracias a Dios, no es a nuestro criterio. Pero hay muchas iglesias que conforme su sabiduría, conforme su criterio, están manejando las iglesias. ¿Y saben qué? Es lamentable. Es lamentable ver las iglesias, cómo están actualmente. Los miembros sufren, los líderes sufren, ¿sí? Hay un aparente crecimiento, pero lamentablemente el criterio humano nunca ha llevado a la madurez de la iglesia del Señor, sino a un declive. Charles Spurgeon ya había anticipado eso en su tiempo, y él veía cómo la iglesia iba a entrar a un declive. ¿Por qué? Por falta de poner en orden la iglesia conforme a su palabra, conforme a sus reglas. Por falta de oír los te encarezco. El apóstol Pablo una y otra vez a Timoteo le decía te encarezco. Es decir, te ordeno solemnemente delante del Señor, a ti, que hagas las cosas como Dios ha ordenado. Pero a muchos no les gusta el te encarezco, te ordeno, te mando. Y sencillamente abandonan la palabra y andan conforme a sus criterios. El Señor es bueno con nosotros y nos ha dejado su palabra, y tenemos este temor de enseñar cada una de sus palabras. Y es en ese sentido que hemos llegado ya ahora a ordenar, regular los asuntos con respecto a los siervos que trabajan en la iglesia, es decir, los pastores. Pablo ya nos ha hablado muchas cosas acerca de los pastores. ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Y por su trabajo que hay que hacer, nos ha dicho que debemos honrarlos, ¿sí? Y aún sostenerlos económicamente para que no tengan ninguna preocupación secular, material, humana, y se dediquen totalmente al ministerio. Pero después nos ha dicho que hay que cuidar a los pastores en cuanto a su reputación. Y es ahí donde nos hemos quedado, versículo 19. 1 Timoteo 5, 19, contra un anciano. Hay varios, pero si contra uno alguien habla mal, contra ese anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces vamos a continuar, mis hermanos. ¿Qué es lo que el Señor tiene que decir a través de Pablo a aquella primera iglesia, a la iglesia primitiva, en cuanto a los pastores y la protección que se les debe dar, pero también en cuanto a la disciplina que se les debe dar a los pastores que pecan? Voy a repetir eso porque hoy vamos a continuar la segunda parte de esta porción de la Escritura. Versículo 19. Básicamente hemos avanzado eso. Y ahí hemos considerado la protección que tanto líderes, que tanto toda la iglesia debe tener hacia su pastor. Debe proteger su reputación. Pero hemos hecho una observación, y esto quiero recalcar, quiero enfatizar, queridos hermanos, jóvenes. Aún los jóvenes desde muy temprano deben aprender a respetar a las autoridades, pero no solo respetar, proteger a las autoridades, ¿sí? ¿Y por qué hemos de proteger la reputación de las autoridades? Porque estas autoridades en la iglesia deben proteger la reputación de la palabra de Dios. La reputación de la palabra de Dios debe ser honrada al honrar el carácter noble de los pastores. Más debemos hacer esto, más aún
cuando los pastores y ancianos en la iglesia son un flanco de Satanás, están en la mira de Satanás. Y aún más, cuando los hermanos en la iglesia tienden a criticar, a menospreciar, a levantar rumores, chismes contra los pastores que están realizando su trabajo en la iglesia. Debemos protegerlos. Y desde muy temprano, en el hogar, por ejemplo, nosotros evitamos levantar conversaciones delante de los niños. Es una regla, no debemos hablar de algún hermano o del pastor delante de los niños. ¿Por qué? Porque no queremos meter prejuicios en ellos a temprana edad, ¿sí? Entonces, de esa forma y otras muchas formas más, podemos proteger la honra de los pastores, pero más allá de ello, la reputación de la palabra de Dios. Si amamos como iglesia la palabra de Dios, no levantaremos falsas acusaciones o chismes contra los pastores. Y aún, si hay cosas verdaderas en cuanto a faltas o pecados de nuestros pastores, existe la vía correcta por el cual se puede denunciar, por así decirlo, o se puede levantar una acusación verdadera. Hay la forma. Dios nos ha dejado una regulación, ¿sí? Pero hasta aquí hemos considerado, si hay un rumor falso, ¿qué debemos hacer? Respuesta, versículo 19, contra un anciano, no admitas, no recibas como verdadero, no recibas como legal y directamente condenes a los líderes de la iglesia o pastores o a aquel anciano contra el cual se levanta esta falsedad. No admitas, esa es la palabra. Pero ahora veremos, en cambio, ¿qué hacer cuando el pecado del pastor ya no es un rumor falso, sino es algo real, es algo verdadero? Ya no es de la imaginación, no son inventos, no son chismes, sino es algo verdadero y es algo cabal. Es un pecado en el que el pastor está andando. Obviamente, mis hermanos, no estoy hablando de los dos pastores únicamente que están aquí, sino también de nuestros ancianos que están en la iglesia. Voy a detenerme aquí un momento. Tal vez algunos estarán pensando, ¿por qué el pastor tanto está demorando en estos pasajes? Porque quizás nunca más lo vamos a considerar en la vida de la iglesia, ¿sí? Vamos a tocar muchos temas, pero tal vez nunca más vamos a pasar por 1 Timoteo, y especialmente a la hora de considerar estos temas que por experiencia, es decir, a la luz de en la historia de la iglesia bíblica berea, si no aplicamos esto, puede volver a ocurrir cosas como estas. Es decir, donde los pastores que pecan y nadie les dice nada, entonces hacen lo que les viene en gana. Pero por otro lado, como hemos dicho, cuando al pastor noble, por el buen trabajo que está haciendo, de todas maneras se levantan chismes y nadie dice nada. Nadie frena eso. Por los dos extremos hay consecuencias severas para la iglesia. Es por eso que nos vamos a detener, sigue ahora, en el proceso disciplinario que se le debe dar al pastor. Versículo 20. A los que persisten en pecar, ¿qué dice el texto? Repréndelos. 1 Timoteo 5:20, ese es el pasaje que estamos considerando. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Este versículo es la aplicación de la disciplina bíblica a un pastor que peca. Luego nos reservaremos el versículo 21, la atmósfera de esa disciplina. Esta sección de la epístola es una instrucción general escrita hacia Timoteo. Pablo tiene la intención de mejorar la salud de la iglesia. Al mismo tiempo que están ocurriendo estos asuntos, muchos asuntos en este capítulo,
Esta es una exhortación para los miembros, pero aquí ya hay una instrucción en cuanto a los pastores en sí mismos, la disciplina que ellos deben recibir si persisten en pecar. Como hemos dicho, se requiere 2 o 3 testigos para que exista una legítima acusación. Y en este punto estamos diciendo que ya hay 2 testigos, hay el que está acusando por causa de un pecado, todo esto se ha llevado hacia los líderes y ahora no es momento de condenar al pastor, sino ahora es momento de empezar el proceso de investigación para aplicar la disciplina al pastor que persiste en pecado. Observen bien el texto. Versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. No dice directo para condenar, sino para empezar el proceso de investigación. Muy bien, ahora iniciamos la investigación. Ya están los testigos. Son hombres valerosos que no están en el anonimato. No dicen, he visto al pastor hacer esto, he visto hacer al anciano tal cosa, con tal persona estaba andando, pero no se lo digas, no digas que yo te lo he dicho. No existe ese tipo de persona, sino que el hermano valerosamente dice, yo puedo testificar todo lo que te estoy diciendo. Hay que decir esto cara a cara al pastor, yo lo he visto, aquí están mis 2 testigos más. No es para hundirlo, ya sabemos esto. La disciplina bíblica es con el fin de restaurar al hermano, pero también al pastor que peca. No es para, ¿cómo se dice? Destruir al pastor, su reputación, para echarlo fuera de la iglesia, para despreciarlo, hacerlo a un lado. No, es por amor. Finalmente es por amor a nuestro pastor que se levanta una acusación legítima con 2 o 3 testigos. Este es un principio perpetuo de los judíos, que los judíos tenían en cuanto a procesos judiciales. Es decir, cuando legítimamente se acusa a una persona. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento cuando Dios estaba regulando eso. Deuteronomio 19. Lo cual ha sido muy evidente también en el Nuevo Testamento. Es decir, la iglesia, el Señor Jesucristo mismo, tenía entendimiento de este principio. En Mateo 28 encontramos esto, en Juan 8, 2 Corintios 13. Ahora a Pablo le interesa el tema del pastor, el pastor que anda en pecado. ¿Qué se debe hacer? Ya vimos, no se puede levantar falsas acusaciones, pero aquí hay acusaciones verdaderas. Hay testigos, se ha investigado el proceso. Ahora, ¿qué sigue? El pastor que no se arrepiente de este pecado debe ser reprendido públicamente. Dice el texto, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que aprendan, para que los demás también teman. Hay un pasaje en el mismo libro, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18, 19 y 20. Aquí hay un antecedente de lo que se había hecho con alguien que estaba andando en pecados públicos y no se estaba arrepintiendo. Ojo, el versículo que estamos considerando es con un pastor que no se arrepiente, persiste, continúa en pecado. ¿Qué dice? 1 Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí está el asunto de hombres perversos. Versículo 20, de los cuales son, y se puede identificar, Himeneo y Alejandro, a quienes
entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí está un caso de disciplina bíblica contra líderes, contra pastores. Alejandro y Mineo, sabemos por el contexto, estaban ocupando posiciones de liderazgo en la iglesia. No sabemos cómo es que ellos han llegado a ocupar este cargo, es decir, cómo es que han llegado a ser de influencia, es decir, líderes dentro de la iglesia. Pero estos se habían pervertido, había pecados públicos en ellos, de los cuales se les había llamado la atención, pero ellos no hicieron caso y permanecían en estos pecados. ¿Qué se debe hacer? Versículo 20, a los que persisten en pecar o andar en estos pecados, repréndelos públicamente. ¿Con qué fin? ¿Para qué se los, una palabra tal vez más fácil de comprender es, ¿por qué se los riñe? ¿Por qué se los exhorta tan duramente? Para que se arrepientan de su pecado, por un lado. Pero por otro lado, el propósito de hacer esto es que los demás en la iglesia, por un lado, pero también los líderes, el resto de los líderes, teman. Si el pastor está viviendo en ese pecado y no se arrepiente, se debe reprender públicamente. Me imagino que se le va a hacer pasar, si eso va a ocurrir aquí en la iglesia, lo hacemos pasar aquí adelante, si es que pasara, ¿no? No sé cómo, nunca, espero no llegar nunca a ese tiempo, pero debe pasar, o desde donde está se le debe decir, usted, hermano, pastor, no se ha arrepentido de su pecado, está mal lo que está haciendo, arrepiéntase de su pecado. No es algo público, privado. Hemos llegado a un asunto donde toda la iglesia debe conocer acerca de esto. ¿Con qué fin otra vez? Con el fin de ganar su alma, con el fin de que se arrepienta, de que vuelva una vez más a los caminos del Señor. Ken Uget y Brian Chappell escriben en su comentario acerca de esto. También hay otro pasaje primero en Tito 1:13, 15. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Parece que en el contexto, estos pecados que estaban ocurriendo en estos ancianos era la falsa doctrina. Estaban metiendo falsa doctrina. Puede haber otros pecados públicos en el pastor, ¿sí?, los cuales se deben confrontar. Pero ese acto de confrontar parece frío, dice Ken Huguen. Esto puede sonar frío y sin amor, pero es algo que debe hacerse por amor a la iglesia, para que los demás también teman, tanto ministros como la congregación. En este punto es donde la iglesia de hoy ha perdido su valentía. Los líderes pecan con impunidad y luego se van para otra iglesia donde siguen haciendo lo mismo. Debemos determinarnos en no caer en tal pérdida de coraje, sino más bien en confrontar en amor a aquellos que han hecho mal. Una carencia de fortaleza no es una muestra de amor, sino todo lo contrario. Una carencia de amor por Cristo, carencia de amor por la iglesia y una carencia de amor por el ofensor. Alguien dice, como amamos a nuestro pastor, no hay que decirle nada, se va a sentir, se puede ir, su familia incluso se puede sentir mal, entonces no hay que molestarlo, ya cambiará. No, si ese es el pensamiento, en realidad no lo amas, dice, ni a él, ni a la iglesia, ni a los miembros de la iglesia, ni al resto de los líderes. Por amor es que determinados y fortalecidos y con valentía confrontamos, y se debe confrontar el pecado. Otra vez, ¿cuál es el propósito? Para que los demás teman. Los demás puede ser la congregación, los demás puede ser el resto de los líderes. ¿Qué pecado puede ser el que ha cometido este pastor? ¿No ha saludado a los miembros?
tiene un carácter gruñón, ¿ese será el pecado? No, no. El pecado que está cometiendo, según el contexto, este pastor, una vez más, es meter falsa doctrina, falsa enseñanza, abiertamente. Ya no se cuida, ¿sí? Pero hay otros pecados más que pueden ocurrir en el pastor, que puede estar constantemente sucediendo. Por ejemplo, hay un requisito en 1 Timoteo 3. No iracundo, dice. ¿Se acuerdan? Que el pastor no debe ser iracundo. Están jugando pelota y de repente el pastor, cuando le hacen una falta, saca el puño. Con quien sea quiere pelearse y le pega, ¿sí? Y si hay un problema en la iglesia, también quiere ir incluso a los puños para prevalecer su criterio, ¿sí? Cuando existe este tipo de pecado público, abierto, grave, debe ser reprendido también públicamente. Toda la congregación lo sabrá. ¿Por qué? Porque toda la congregación tiene que saber que no estamos jugando a las iglesias, que el pecado es serio, que el pecado es grave, y si no se tolera el pecado en medio del pueblo, tampoco se lo tolera en los líderes. Peor aún, no se tolera entre los líderes. ¿Qué va a pasar cuando el pastor es confrontado de esa manera? ¿Qué va a pasar cuando se le exhorta de esa manera, se le reprende de esa manera? Todos van a temer. Nadie va a decir, aquí el pecado no es tan serio, cualquiera lo puede cometer y nadie dice nada. No, debe haber este temor. En Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira cayeron muertos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Expiraron, dice el texto, murieron porque habían mentido a Dios, al Espíritu Santo, diciendo que habían vendido en tal precio su heredad, pero no era verdad. ¿Y qué dijo Pedro? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora te van a sacar estos jóvenes de aquí muerto. Dicho y hecho, esta pareja murió uno a uno. Versículo 5 de Hechos 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino, miren, un gran temor sobre todos los que lo oyeron. En el versículo 11 hay otra referencia. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué cosas? La confrontación de pecado. Cuando el pecado prevalece, cuando uno es orgulloso y no se arrepiente y miente o peca deliberadamente, intencionalmente y voluntariamente y no se cuida, es descarado en cuanto a su pecado. ¿Qué sucede? El juicio de Dios cae sobre tales personas. Dura reprensión viene sobre los que practican tales cosas. ¿Y qué viene como resultado? La iglesia dice, aquí se toma en serio el pecado y cuida sus pasos. Y los líderes cuidan sus pasos. Y los líderes dicen, a mí también me puede pasar. Una vez dice que cuando se estaba aplicando así una disciplina bíblica en cuanto a su pastor, toda la iglesia se enteró, les reprendieron. Un hermano, un líder empezó a llorar, dice, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y por qué lloras tú? ¿Por qué lloras? A un hermano común de la iglesia. Él respondió y dice, si a él le puede pasar eso, a mí más, dijo. Y le sobrecogió una tristeza y lloraba porque él veía su fragilidad. Si los fuertes caen en la iglesia y pecan y son reprendidos duramente, ¿cuánto más yo que soy un común miembro en la iglesia? Soy más propenso. Y en ese momento nosotros debemos confiar y rogar a nuestro Señor, como dice Judas, que nos mantenga siempre protegidos, sin mancha, sin ninguna cosa que perjudique a nuestra santidad, cuidando siempre nuestros pasos. Si así ocurre con los pastores, puede ocurrir con los miembros.
Ay, mis queridos hermanos, somos tan frágiles para poder entrar en este tipo de pecados públicos y escandalosos. El que piensa que no va a caer, cuidado, puede ser el primero en caer. El que dice, miren, yo soy muy fuerte, a él le ha ocurrido, a mí no me va a ocurrir, cuidado, porque a ese justamente le puede pasar todo eso. ¿Acaso no aprendemos de los fuertes y hombres firmes en la fe, fuertes en fortaleza, Sansón, fuertes en sabiduría, Salomón, fuertes y nobles en el corazón como David, quienes habían caído en pecados públicos y vergonzosos? Si ellos cayeron, si los ancianos caen y son reprendidos, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más la grey y las ovejas? Por tanto, para nosotros hay una mayor responsabilidad de cuidar nuestros pasos, nuestra boca, como ya habíamos mencionado, ¿sí? ¿Y qué pasa después de que se le hace esta reprensión? Bueno, dos cosas pueden ocurrir. Uno, se arrepiente o sencillamente persiste en su pecado, no se arrepiente. Aquel que no se arrepiente, ya hemos considerado pasajes, 1 Timoteo 1, 18, 19, el versículo 20, Himeneo y Alejandro los entregué a Satanás. Es la expulsión, es la excomulgación. Se expulsa de la membresía, no de la iglesia. No le vamos a decir, ya, fuera, un policía en la puerta, no entras más aquí. No, esa persona que se le considera como ya no parte de la membresía bíblica puede venir, es bienvenido aquí, pero ya no es un creyente. No es que ya no es un creyente. No se le considera como creyente porque sus frutos están dando evidencia de que él nunca ha conocido al Señor. Y por tanto se le debe considerar como una persona común. Es don fulano o es doña fulana. En este caso estamos hablando de hombres, ¿no?, que están en el ministerio. Si era José Miguel, ahora es don José Miguel. Pase, bienvenido. Escuche la palabra, escuche el evangelio. Ojalá se puede convertir. No le privemos. ¿Quién sabe si el Señor puede aún tocar su corazón? Y si se arrepiente, ¿qué pasa? Y si ese pastor se arrepiente, ¿qué pasa? Bueno, hay algunas preguntas que surgen, ¿no? Si es un pastor, estaba pastoreando, se arrepiente. Ahora, aunque se arrepienta, descartado de los pastores y ancianos, ¿se le da de baja o continúa? Y eso depende. ¿Depende de qué? Depende del pecado. Hay un pasaje que conocemos en Gálatas capítulo 3, 11. Es el apóstol Pablo y Pedro. Dice en el versículo 11, Gálatas 3, 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Esa palabra resistir es le reprendí, le llamé la atención, porque Pedro estaba andando en pecado público, y no cualquier pecado, pecado grave. Continúa. ¿Cuál es el pecado que cometió Pedro? Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro es reprendido públicamente. Escuchen bien esto, mis hermanos. En nosotros los ministros de ahora, que no hemos estado cerca del Señor Jesucristo, que no lo hemos visto, ¿no?,
como Pedro lo hizo, debería causar temor en nosotros. Si aquel Pedro, uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, descuidó por un momento su vida y cayó en este pecado tan terrible, nosotros también. No piensen, no digan, pero yo conozco bien la doctrina. Yo tengo años en el ministerio. No me va a ocurrir. Conmigo no va a pasar esto. No, mis queridos pastores y ancianos. Si a Pedro le ocurrió, a nosotros también. Y a toda la congregación puede ocurrirle lo mismo. ¿Qué hizo Pablo? Lo amaba a Pedro. No quería causar conflicto y sencillamente hizo oídos sordos. No, lo dejó escrito en una carta perpetuamente. Aquí está en Gálatas. Toda la humanidad, todos los creyentes saben hasta ahora que el pecado es tan serio que queda plasmado en las Escrituras. Es un antecedente. Está ahí. ¿Por qué? Porque el pecado se debe tomar muy en serio. Pablo lo confrontó porque él estaba actuando hipócritamente. Y eso era un atentado directo al Evangelio. Pablo sabía que aquí estaba en juego la veracidad del Evangelio. En otras palabras, es como si Pedro con su conducta estaría diciendo, no es tan necesario el Evangelio. No es tan necesario, no es importante. La ley es importante. El Evangelio sí algo, pero también la ley es importante. Cuando Pablo dijo, aún Pedro dijo, que solo Cristo, solo su sacrificio en la cruz es suficiente para nuestra salvación. Pero Pedro no estaba actuando así en la práctica. Tenía que ser reprendido públicamente. Pregunta. Y aquí respondemos a la primera pregunta. ¿Qué hacemos con un pastor que se arrepiente? Pedro, ¿se arrepintió o no se arrepintió, queridos hermanos? Sí se arrepintió. Sí se arrepintió. Esto está en Gálatas. Luego tenemos las cartas del apóstol Pedro todavía, ¿no? Primera Pedro, segunda Pedro. Y el ministerio de Pedro y el testimonio de Pedro continúan. Es decir, Pedro no fue quitado del ministerio apostólico porque en él hubo arrepentimiento y porque el pecado que él había cometido no era un pecado moral. ¿Sí? Ahora aquí quisiera puntualizar un asunto. Cuando el pecado es moral, cuando el pecado tiene que ver, ¿sí?, con quebrantar directa y consecutivamente, abierta y deliberadamente a los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, el pastor se descalifica automáticamente. Por ejemplo, el primer versículo, el segundo versículo, a manera de examen. Mis queridos hermanos, ¿cuál es el primer requisito en cuanto a la conducta del pastor en su vida personal? Después de que diga irreprensible y luego desglosa, ¿no? ¿Irreprensible en qué? Marido de una sola mujer. ¿Qué pasa si el pecado del pastor es adulterio? Lo han visto, hay testigos, conocen a la mujer, cayó en adulterio. ¿Puede volver al ministerio si este pastor se arrepiente? Bueno, hay muchas posturas, ¿sí? Hay muchas posturas en cuanto a esto. Hay algunos que dicen definitivamente no puede volver a pararse delante de un púlpito, no puede volver a ejercer el liderazgo cuando alguien cae en pecado de adulterio, porque ha quebrantado directamente uno de los requisitos: marido de una sola mujer, de una esposa. La otra postura dice que sí, que puede volver si hay un arrepentimiento genuino. Puede volver inmediatamente a ocupar otra vez su cargo pastoral. Pero hay una tercera postura. La tercera postura dice, posiblemente. El tiempo lo dirá. Los años lo dirán.
si él otra vez gana la confianza de su rebaño, porque prácticamente esta es una traición. Como ha traicionado a su esposa, el requisito de ser fiel a una esposa es necesario, porque un pastor tiene que ser fiel también a su congregación, ¿sí? Y si llega a ser infiel a su esposa, ¿quién sabe si también será fiel a su congregación? Debe ganarse otra vez, dice esta postura para volver otra vez al ministerio pastoral. ¿Cuál es nuestra postura como iglesia? ¿Tiene la iglesia bíblica Berea una postura en cuanto a esto? Gracias a Dios, creo hasta ahora en medio de nosotros no ha habido este pecado u otros pecados o una disciplina pública con testigos, acusaciones reales en cuanto a los ancianos y pastores de la iglesia. Y ojalá, y es nuestra oración, que esto nunca sea parte de la vida de la iglesia bíblica Berea. Pero ¿qué va a pasar cuando así sea? ¿Cuál es nuestra postura? El Señor nos guíe para aquel tiempo, pero sabemos que estamos entre la primera y la tercera postura, no la segunda. Difícilmente sería la segunda, es decir, inmediatamente Él vuelve a sus funciones con tranquilidad, como si nada hubiese pasado. Difícilmente, ¿sí? Que el Señor nos guíe en esto. Ahora, muy bien, creo que es muy claro esto, creo que es muy preciso la Escritura al mostrarnos cómo debe aplicarse la disciplina a un pastor que peca, que persiste en pecar, ¿sí? Y cuando se arrepiente también. Sabemos por las Escrituras, por los muchos pasajes que hay acerca de la disciplina, que si un pecador se arrepiente, nosotros no somos quienes para decir, no te perdono. Si Dios perdona a ese pecador, nosotros también lo perdonamos. No tenemos nada en contra de él. Mateo capítulo 18. Si se arrepintiere, has ganado a tu hermano. Lo mismo ocurre con nuestros pastores. Es más, es una alegría saber que un pecador se arrepiente cuando es confrontado, cuando pasa por la disciplina correctiva. Es una alegría. ¿Por qué? Porque del mal camino que él andaba, de la mente que estaba torcida, volcada hacia el pecado, ahora él ha recapacitado como el hijo pródigo. Estaba como en la locura, no sabía lo que estaba haciendo, pero ahora ha vuelto en sí y dice, he hecho mal, he pecado, he defraudado a la iglesia, he abusado de su confianza, he pecado delante de Dios y de mis líderes. Perdónenme, que dice la iglesia, todos a una sola voz. Si Dios te ha perdonado, nosotros también. Y ha de haber una gran alegría ese día. Pero otra vez, eso será si ocurre, pero es nuestra oración que esto jamás ocurra en la iglesia. Ahora bien, versículo 21, la atmósfera de cómo se debe llegar a este proceso disciplinario. Es decir, ¿qué cosas se debe considerar a la hora de admitir la acusación y de aplicar la disciplina bíblica a un pastor que peca? Dice el texto, te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas. Es decir, el tema de la disciplina sin prejuicios, por un lado, no haciendo nada con parcialidad, por otro lado. Esa es la atmósfera de la disciplina bíblica a un pastor. Debe ser en un clima de completa imparcialidad. No vale decir, el pastor que ha pecado es antiguo. No creo que al pastor que es antiguo y fundador de esta iglesia tengamos que ser tan severo con él. Hay que ser un poco más livianos, ¿no? Con calma hay que llevar, porque es el fundador. Pero aquel que ha sido nuevo, líder nuevo, ya sabía que iba a fallar. Así que
duro hay que darle para que aprenda a ser un buen líder más adelante. No. Sin prejuicio y sin y no con parcialidad. ¿Sí? El versículo 21 este texto tiene palabras realmente solemnes, porque antes de decir prejuicios y antes de decir parcialidad, pone a Dios, a Jesucristo y a los ángeles como espectadores de toda esta disciplina que se está aplicando. Por así decirlo, el apóstol Pablo está diciendo: Timoteo, líderes de la iglesia en Éfeso, cuando van a aplicar la disciplina a un pastor, a un anciano que peca, estén conscientes de que Dios está ahí, y que delante de Dios están haciendo esto, y que delante de Cristo están haciendo esto, y que delante de los ángeles escogidos están haciendo esto. ¿Por qué menciona a estas tres personas? Para darles solemnidad, por un lado, pero por otro lado, para mostrar que el cielo está interesado en la santidad de la iglesia. Quiere ver y desea ver una iglesia santa. Y dice: si de verdad quieren seguir el patrón del cielo de buscar una iglesia santa, no hagas nada a la hora de aplicar la disciplina con prejuicios o con parcialidad. ¿Cómo es eso en un ejemplo? Si ha sido el pastor sorprendido en adulterio, luego salen los prejuicios y dicen, ¿no? Con razón se apegaba mucho a las hermanas. Todo tiene explicación. Con razón no salía de la reunión de mujeres. Perpetuo estaba ahí. Con razón esa otra vez le he visto con tal persona. Y eso aumenta, al parecer, el pecado de adulterio que ha cometido. No hagas esos prejuicios. Solucione un asunto, el asunto que se está tratando. Si pastor cayó con fulana en un adulterio, resuelva ese asunto. No aumentes más, no quites más. Te encarezco, dice, este es un mandato solemne que te estoy dando delante del Señor, de este tribunal. El cielo está interesado en la pureza de la iglesia. La iglesia que tolera a los ancianos que pecan para proteger su reputación aquí en la tierra, van a perder su reputación en el cielo. Otros dirán que tienen miedo, y ahí son ya parciales. No lo tratan con tanta severidad, tal vez porque es su familiar, es su tío, es su tía, o es del mismo apellido, como ocurre aquí, ¿no? De repente, ¿no? Posiblemente el hermano Teodoro puede decir: si pastor Alcides hipotéticamente cayera, ¿no? No, es Zapata, el apellido tiene que respetarse y puede volverse parcial. No puede ocurrir eso. Debemos proceder con justicia. Dice Mateo 18 al 20: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, es decir, un juicio legal y correcto en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, la iglesia que ha pasado un juicio sobre un pastor que peca legal y correctamente, ese juicio ha pasado también al cielo. Y si aquí se le halla culpable y merece una exhortación justamente, el cielo también piensa lo mismo. Los testigos allá, Dios, Jesucristo y los ángeles, piensan lo mismo. Sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Prejuicio, ¿qué es? Dice en Levítico 19:15: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande con justicia. El prejuiciado está en contra del que es acusado. ¿Sí?
ya mete muchas cosas más. Si era adulterio su pecado, ese pastor no me caía siempre, porque no me saludaba, porque vestía mal, porque no me cae. Sí, merece. Ese es un prejuiciado. ¿Quién es el que actúa con parcialidad? El que dice, pero no sean tan duros. El que está a favor. El prejuiciado está en contra. El que actúa con parcialidad está a favor. Se pone delante de él y dice, a mí primero háganme algo, ¿no? Claro, debemos ser así, debemos ponernos a favor de nuestros hermanos cuando el pecado o la acusación es injusta. Pero cuando es justo, no podemos ponernos a favor, ¿sí? Pero tampoco en contra. ¿Cómo debemos actuar? Con justicia, correctamente. Es por eso la necesidad de empezar una investigación y no a la ligera condenar a los pastores, arruinar su ministerio y por ende arruinar la vida y el buen desarrollo de la iglesia. La reprensión de los ancianos que pecan debe hacerse con precisión y con integridad. Precisión e integridad. No debe haber esfuerzos por proteger al pastor porque es famoso. ¿Qué van a decir? Él era encargado del seminario de Cochabamba. ¿Qué van a decir? Mejor no digamos nada. Hay que resolverlo en privado, a solas. ¿Qué va a decir el pastor Mateo? Que no saben manejar bien la iglesia, que en vano están ahí los líderes. No se debe hacer esfuerzos para proteger porque son famosos o porque son dotados. Era buen predicador ahora, pero si entra en disciplina, nadie ya le va a creer. Ni modo. Aquí es donde decimos con Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a nuestros prejuicios, antes que a lo que creemos, a lo que estamos queriendo cuidar, la popularidad. No. ¿Y cuál debe ser la actitud de los implicados? Es decir, yo soy el culpable, yo soy el que ha sido sorprendido pegando, digamos, a un vecino. Duro, ¿no? ¿Cuál debe ser mi actitud cuando me reprenden? Si de verdad queremos ver cambios. Perdónenme, hermanos, aunque él lo merecía, pero perdónenme. ¿Sí? La otra vez ya me ha provocado, me he frenado, pero esta vez, ¿no? Perdónenme. ¿Esa debe ser mi actitud? No. Perdónenme, hermanos, es que la carne es débil y cuídenme siempre. Tal vez me va a ocurrir otra vez, no sé, ¿no? ¿Así debe ser mi actitud? No. La actitud de los implicados debe ser tristeza por el pecado y nada de justificar su pecado. Nada de decir, pero es que aquello no. Yo soy el culpable, como el publicano. Yo y solamente yo soy el culpable. Decía, ni siquiera se atrevía a mirar al cielo. Y estaba postrado en tierra y decía, sé propicio a mi pecador. Yo soy el culpable, nadie más tiene la culpa. Esa debe ser la actitud de los implicados. Una pregunta más. ¿Reprender a los líderes es fácil? Chismear contra los líderes y rumorear es fácil. Todos tienen valentía para hacer eso. Pero estarían dispuestos a pararse frente al pastor o al anciano y decirle, estás cometiendo un pecado y te pido delante del Señor y en nombre del Señor que te arrepientas. ¿Es fácil decir eso a un líder? No. Requiere valentía. No es fácil. Sin embargo, es necesario. Se requiere esa valentía por la santidad de la iglesia, para mantener la santidad de la iglesia. La cuestión que afronta cada iglesia este es el punto, mis hermanos. ¿En qué estamos más interesados? ¿En proteger nuestra reputación como iglesia o en proteger
la santidad de Dios. Por eso el Antiguo Testamento, algunos critican el Antiguo Testamento porque hay muerte por cada cosa. Y dicen, Dios era grave malo en el Antiguo Testamento. Leña recogías, ya tenías que morir apedreado. El hijo discutía, muerto apedreado, ¿no? Grave era Dios, pero ahora en el Nuevo Testamento, Dios es bueno, manso. No es así. El libro de Hebreos dice claramente que aquel Dios está aún airado con el pecado y que es dura cosa caer en las manos de este Dios airado. No tolera el pecado, ¿sí? Él quiere una iglesia santa, Él desea una iglesia santa y nosotros debemos perseguir ese mismo fin. Nosotros también debemos, a la par con Dios, decir, queremos también una iglesia santa. Y si esto significa confrontar, reprender a los pastores que pecan, lo vamos a hacer sin vacilar. Aunque no sea fácil, aunque nos lleguen temores, lo tenemos que hacer por la santidad de Dios. Dos aplicaciones. Solo recordarles la aplicación de la anterior semana. Cuide su lengua. Cuide su lengua de levantar acusaciones falsas, rumores y chismes contra los líderes. Pero una segunda aplicación, como iglesia, cuidemos la reputación de los siervos de Dios. Cuando no pecan, honrenlos, digan siempre lo que es positivo de ellos, lo que es bueno, de buen nombre, lo que es puro, lo que es santo, como dijo Pablo. Pero cuando pecan, nuestro deber al cuidarlos también es aplicar la disciplina bíblica, no como un ataque, sino por amor a ellos, para ganar sus almas. No se resistan contra la autoridad, porque el que se resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. En tercer lugar, una tercera aplicación. No debemos escuchar lo que no nos concierne. Otra vez recordando acerca de levantar chismes, acusaciones falsas. Si esa persona, si ese hermano no está dispuesto a comparecer cuando se le haga llamar como testigo contra una acusación a un anciano, si no está dispuesto a ir a ese momento de juicio, entonces no escuche lo que él o ella le diga del pastor contra el pastor. No. Dice 1 Timoteo 5:13, y también hay algunas viudas que aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían hablar. Hay algunos que hablan lo que no deberían hablar, pero hay otros que escuchan lo que no deberían escuchar. No escuchen lo que no les concierne. No sean entrometidos, ¿sí? Si alguien viene y les dice, ¿sabías que el pastor tal había hecho tal cosa? La primera pregunta que debes hacer es, ¿ya has hablado tú con el pastor? Si él responde no, entonces no me cuentes. No me cuentes si no has resuelto con el pastor, si no has hablado de ese pecado o aquello que has visto con el pastor. No me cuentes. Otra vez recordamos el libro de Salmo 15, que el que recibe cohecho, es decir, el que, versículo 2, Salmo 15, 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ese va a estar, dice en el versículo 1, habitando en el tabernáculo de Dios, morando en el monte santo. No te perjudiques a ti mismo, escuchando lo que no debes escuchar. Cierra los oídos. Pero si esa persona dice, ya he hablado con el pastor, no me hace caso, estoy buscando un testigo más. Por eso, para confrontarle y ganar su alma, que se arrepienta el pastor de su pecado.
En ese sentido sí, vamos a escuchar. ¿Pero qué vamos a escuchar? Lo necesario y no más allá. Lo necesario al asunto puntual y no más. Lo demás no nos interesa. Dice una mujer, se acerca a un ministro y le dice: pastor, mi esposo me trata mal. Y el pastor le responde: eso a mí no me incumbe, le dice, ¿no? Pero pastor, mi esposo habla mal contra usted. Eso no le incumbe, dice, ¿no? En otras palabras, hay cosas que no debemos saber, que no necesitamos saber, y cuando queremos enterarnos cosas, averiguar cosas, escuchar cosas negativas, aún positivas, somos entrometidos, como estas viudas que andan de casa en casa entrometidas, hablando y escuchando lo que no debieran. Es un pequeño fuego, son pequeñas cosas que pueden causar incendios en la iglesia. No lo hagamos, mis queridos hermanos, por amor a la iglesia, por amor a nuestro Señor Jesucristo, que ha derramado su sangre en la cruz para ganar una iglesia. De Él es su propiedad, a Él le pertenece esta iglesia, y Él tiene la intención de buscar la santidad de esta iglesia. Dice Efesios capítulo 5, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Para qué? Para santificarla, por el lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese gloriosa. Gloriosa. Persigamos ese fin, busquemos la santidad por amor a nuestro Señor Jesucristo, dueño de esta iglesia, y cuidemos a nuestros pastores, cuidemos su integridad, y cuando llegue el momento de reprenderlos, hagámoslo con temor, sin parcialidad, sin prejuicios, por amor a nuestros líderes que buscan el buen desarrollo de la iglesia. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos. Santo y amado Dios, gracias te damos por este tiempo que nos das de estudiar y examinar tu palabra y haber considerado tan clara y precisamente las regulaciones en cuanto a lo que debemos hacer con los pastores que pecan. Señor, a la luz de esto, nosotros como pastores, como siervos tuyos, queremos presentarnos ante ti, Señor, con la fragilidad con la que servimos aquí en la iglesia. Somos tan propensos, oh Dios, a caer en esto. Y únicamente es por tu gracia que nosotros estamos donde estamos y somos guardados de no hacer cosas terribles que pueden perjudicar a tu iglesia, pecados escandalosos. Ayúdanos, oh Señor. No queremos confiarnos en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, sino queremos fortalecernos en el poder de tu fuerza. Y no solo a nosotros, sino también toda tu iglesia. No quisiéramos llegar nunca, oh Señor, a un proceso disciplinario. Es tan doloroso. Queremos evitar todo esto, Señor, atendiendo a tus palabras, atendiendo a estas advertencias, amonestaciones, estas regulaciones. Queremos que esto sirva para conducirnos mejor en tu casa, como tú quieres. Y ayúdanos, oh Señor, con tu Espíritu, porque te lo pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.